Es una alegría, es un gusto, una emoción estar el día de hoy aquí con ustedes. Tenemos aquí como invitado al doctor Arsenio Rosado, que pues, doctor, muchas gracias por haber recibido y aceptado esta invitación. Para quienes no lo conocen, el doctor Rosado es un reconocido psiquiatra aquí del estado de Yucatán, con una pues destacada y amplia trayectoria en el ámbito de salud mental pública. A lo largo de su carrera ha trabajado incansablemente en la atención, prevención y promoción del bienestar emocional de nuestra población. Ha ocupado cargos clave en instituciones de salud del Estado, donde ha contribuido al diseño e implementación de programas de atención psiquiátrica y psicosocial, tanto en zonas urbanas como rurales. Tiene una visión muy vasta e integral de la salud mental, que eso vamos a platicar el día de hoy, basada en la empatía, la evidencia científica y la comprensión del contexto sociocultural. El doctor Rosado también es un defensor activo de la desestigmación de los trastornos mentales, algo creo muy importante para nuestra zona, y pues como promotor de esos espacios de diálogo, hoy estamos aquí con él, felices. Actualmente pues continúa esa labor de líder y nuevamente le agradecemos su presencia aquí, doctor. Al contrario, muchas gracias a Yanin y a Lucy por la amable invitación para estar con ustedes. Es un placer y un honor contribuir a la divulgación y a quitar el estigma y la ignorancia sobre los problemas de salud mental y reforzar precisamente la importancia de la salud mental en todas las áreas, tanto comunitarias como locales, regionales, internacionales. Y es un tema que hoy día es muy vigente y creo que después de la pandemia nos demostró precisamente que es muy importante trabajar en pro de la salud mental desde la prevención, desde la detección, desde la intervención y el tratamiento, así como la rehabilitación. Entonces, enhorabuena y muy agradecido. Gracias, doctor. Doctor, oyéndole hablar con esa pasión, me viene como primera pregunta curiosa de este tema. Me imagino que usted empezó pues como un médico general estudiando la carrera de medicina. ¿Qué lo motiva a irse al área de psiquiatría y a continuar en este camino, en esta trayectoria? Fue un desarrollo de una vocación a lo largo del tiempo. A mí siempre me ha interesado tanto lo biológico como lo psicológico y lo social. Y yo creo que en la carrera de medicina, la especialidad que más puede darme este recurso, tanto a nivel biológico, genético, epigenético, como a nivel psicológico y social, es precisamente la psiquiatría, ¿sí? Y específicamente el poder trabajar en todas las áreas. Durante mi formación, pues vi ginecología, vi medicina interna, vi salud pública, vi muchos temas, ¿no? Y a la larga, en un proceso de discernimiento, pues ciertamente me gustaba la parte de diagnóstico, de tratamiento, me gustaba la parte de atención, de ver que la persona no tenga dolor, no sufra, y creo que encontré la vocación a través de la carrera, para mí, la más completa especialidad, que tiene que ver con lo mental, que tiene que ver con lo físico y que tiene que ver con lo social. Sin esto no podemos imaginar un ser humano. El ser humano siempre es un ser humano que es biopsicosocial, espiritual. Esos 4 factores intervienen siempre en todo lo que hacemos y cómo nos desarrollamos. Entonces, en ese sentido, la psiquiatría o la salud mental pública tienen que ver precisamente con esa necesidad. Doctor, creo que en Mérida actualmente estamos viviendo muchos cambios, estamos viendo muchos fenómenos de gente que viene de procesos de adaptación, pues vivimos la pandemia también, que creo que seguimos en ese proceso evolutivo pospandémico. Hemos oído casos muy difíciles en Yucatán en los últimos 6 meses. ¿Cómo siente, cómo ve usted la salud mental en el estado de Yucatán en la actualidad? Yo creo que cada vez ha habido más conciencia de la importancia de la salud mental en Yucatán. Yo creo que cada vez hay más personas interesadas en la prevención, cada vez hay más personas tan interesadas en el tratamiento y en la atención. Y bueno, Yucatán es un estado un poco diferente a la parte mexicana, porque fuimos una sociedad que parte de los mayas, que es muy diferente a la azteca,
que fue una capitanía general, en donde hubo diferencias con respecto al centro de la República y otros lugares. Entonces tiene sus peculiaridades muy importantes. Si nosotros vemos problemas de salud mental, los vemos desde el Código de Dresde, escrito por los mayas, hasta la relación de cosas de Yucatán que escribe Fray Diego de Landa, donde ya está muy representado desde esa época fenómenos, digamos, difíciles, como es los problemas relacionados con el consumo de alcohol, el alcoholismo llamado en ese tiempo, los problemas relacionados con el suicidio y los problemas relacionados con la tristeza y ciertas cosas que tienen que ver. En la obra de Fray Diego de Landa, aunque describe muy bien la parte de la naturaleza, de la cultura, también toca desde ese momento los temas de salud mental. Entonces, partamos de esa base en que esto ya estaba representado desde hacía mucho tiempo en esta literatura, ¿no? Obviamente, las sociedades se van amalgamando, se van haciendo más complejas, y bueno, nosotros también vemos que desde 920 más o menos, cuando Salvador Alvarado llega acá a Yucatán y es gobernador, pues también describe, desde una visión también que viene de fuera, como también hay una epidemia muchas veces de pelagra, en ese tiempo llamada locura, por la falta de alimentación, por los problemas que había en cuanto a la ingesta de alcohol y también de muerte por suicidio, ¿no? Entonces, es una historia que ha venido a lo largo del tiempo. Y bueno, esa cultura se ha reflejado desde que Yucatán tuvo un primer asilo de enfermos mentales mucho antes que la Castaneda de México. 4 años que se abría la Castaneda de México, ya en Yucatán, ya un filántropo, el señor Leandro León Ayala, dona una fortuna para hacer el más avanzado asilo de enfermos mentales. En ese tiempo, pues, no existía mucho lo que hoy día hay sobre programas de prevención, no había programas de tratamiento eficaces, pero ya la cultura ya empezaba a impregnar, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando se inaugura el Hospital Orán en Yucatán, al mismo tiempo se inaugura el asilo de enfermos mentales Ayala, que funcionó desde 1906 hasta 1978, en donde pasa al hospital psiquiátrico, ¿no? También hay que entender que ese tiempo el modelo de atención tiene mucho que ver con la detección. No se llamaba psiquiatría, eran alienistas. Incluso hay otra anécdota importante en nuestro estado, que es José Peón Contreras, que es muy conocido como un escritor, dramaturgo, era psiquiatra, nada más que ejerció en la Ciudad de México toda su vida. Entonces, dentro del teatro que tenemos acá muy bonitos, el Teatro Peón Contreras, donde vemos obras de cultura, la orquesta sinfónica, pero no hay que recordar que desde ese tiempo ya José Peón Contreras era una persona importante. Y otro gran líder, el doctor Eduardo Ursáiz, que fue un médico que vino a radicar acá a Yucatán, cubano, se fue a especializar en Nueva York y fue precisamente el promotor de que se pudiera modernizar el asilo de enfermos mentales, ¿no? Ya vemos luego toda una serie de personas que van trabajando esto desde la psiquiatría y luego también desde la psicología. Se hace una primera escuela de psicología y entonces se empiezan a abordar todos estos problemas de salud mental ya con un enfoque más clínico, más científico, ¿no? Y bueno, hasta el desarrollo ulterior de políticas de salud pública mental que tienen que realizarse ya en las últimas décadas. Correcto. Quería yo preguntarle, doctor, tomando en cuenta mi experiencia, he trabajado muchos años en el área laboral y de recursos humanos y esto me ha dado la oportunidad pues, de conocer muchos casos, ¿no? Y algo que mi experiencia personal, y es lo que le quiero preguntar, ¿qué tanto hay en Yucatán para la atención de la salud mental? ¿Qué centros tenemos? ¿Cuál es esa facilidad de acceso? ¿A dónde puede recurrir la gente? Y esto también me viene a la mente porque siempre, en los últimos años, Yucatán ha estado catalogado entre los primeros lugares, o seguimos, del suicidio. Entonces, no voy a entrar a las causas, pero suponiendo que yo soy una persona que ya sea que sufra ansiedad, depresión, los padecimientos actuales comunes, y quisiera recibir una atención, ¿cómo estamos en acceso a esos servicios aquí en el estado? Claro. Hay que entender que siempre la pirámide en México, en Yucatán era igual, era el tercer nivel que era el hospital psiquiátrico y luego en la base de la pirámide invertida era los servicios primarios de atención. Hoy día, desde el año 2023, ya son 2 años de la creación nacional de la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, a nivel federal, y Yucatán trabaja muy estrechamente con ellos, se logra consolidar un nuevo modelo de atención y hay cambios a las leyes, ¿no?
Entonces, en los cambios a las leyes, prácticamente dice que se debe trabajar en el primer nivel de atención, o sea, a nivel de prevención de comunidad, se debe atender en los centros de salud, tanto de los servicios de salud de Estado como en el IMSS y en el ISSSTE, y posteriormente ir a un segundo nivel de atención, hospitales generales, y luego un tercer nivel que sería el hospital psiquiátrico. Ya hasta hace unos años, hasta el 2010 más o menos, 16, la pirámide está invertida. Hoy se ha tratado de cambiar el paradigma de tratamiento, ¿no? Porque, ¿qué hay que hacer en la comunidad? Entonces, ¿qué se crea acá en Yucatán en concordancia con eso? Pues se crea primero consejos municipales en 100 municipios de los 106. Se trabaja mucho en la creación de algo que se llama Brigada de Salud Mental, donde van las brigadas en Tecash, por ejemplo, que es la primera pionera en América Latina. Y se trata también de crear maneras de detección como tamizajes a la población general. Y en cuanto al fenómeno del suicidio, lleva más de 20 años, no solo en los últimos años, lleva muchísimos años que ha duplicado la media nacional. Y también se crea un programa que se llama Código 100, y Código 100 quiere decir Código Suicidio, así como es importantísimo atender un infarto, así como es importantísimo atender una mujer que está en parto con peligro de pérdida, igual la pérdida de muerte. Lo que ha cambiado últimamente es que en los últimos años nada más se atendía el fenómeno cuando ya ocurría. Ahorita ya sabemos que existe todo un proceso, incluso ha cambiado esto que es comportamiento suicida, en el cual el comportamiento empieza años antes, desde el pensamiento, muchas veces en los adolescentes que existe, hasta las manifestaciones, pasando por el intento. Entonces, si nosotros podríamos trabajar a nivel público, detectar los casos que están pensándolo y atenderlos antes, esa es una mejoría, ¿no? Si podemos ver los intentos suicidas y trabajarlos y darle seguimiento para que no lo vuelvan a hacer, es otra mejoría. Y eso se ha trabajado a través precisamente de estos programas estratégicos. Y la otra es la capacitación a los médicos, al personal sanitario. Hace 2 años capacitamos prácticamente al 100% del personal sanitario, precisamente para que cuando detecten puedan derivar, ¿sí? Entonces, ahí se puede atender en el primer nivel de atención, en los 106 centros de salud que hay, también en las clínicas de bienestar, y existen 6 centros, digamos, más especializados, un poco más allá del primer nivel, que son los secosamas, han sido llamadas capas. En la reconversión aparecen los secosamas como centros comunitarios de salud mental y adicciones, donde ya se da atención psicológica, básicamente, y prevención. Y de ahí se puede derivar a otro nivel. Hay 6 en el estado de Yucatán, hay 3 en Mérida, hay 3 en el interior del estado, en Valladolid, Tizimín y Ticul. Existen además 2 CISAMES, que son un centro de salud mental que tienen servicio de médico psiquiátrico y psicológico en Valladolid y Mérida, y existen personal de psicología en los centros de salud más grandes, por ejemplo, el Centro de Salud de Yucatán, hay psiquiatra y psicólogo, ¿no? Uh-huh. En Valladolid, en el Hospital General, en el Hospital Orán hay psicólogos y psiquiatras, y se ha fomentado que también en los hospitales del ISSSTE y del IMSS también tengan servicios de psicología y psiquiatría. Entonces, hoy día podemos acudir a cualquiera de los modos que tengamos de centro de salud, donde el personal ya tiene al menos una capacitación en MHGAP, y en algunos tenemos psicólogos en un programa de psicólogos itinerantes, ¿sí? Entonces, esto es donde la población puede acudir. ¿Dónde acudir? Con tu médico de primer nivel, con tu psicólogo de primer nivel, con algún trabajador social para que te dé seguimiento. Y si el caso es complejo, entonces sí te van a derivar a un segundo nivel, ya sea a un hospital general o al hospital psiquiátrico o al CISAME o al SECOSAMA. Ok. Esto entonces nos abre que ya, pues por parte de las autoridades, por parte de las políticas públicas, ya hay servicios. ¿Es correcto? En muchos casos también he visto que no sabemos, que no entendemos, o hay el miedo a reconocer que yo puedo tener un problema de salud mental. ¿Cómo siente a nuestra cultura yucateca en esa parte del estigma de la salud mental? ¿Ya lo hablamos más o todavía tenemos el miedo, la reserva de decir yo tengo un problema de salud mental? Desafortunadamente persiste, y persiste mucho en varones.
Mucho tiene que ver con ese machismo estructural que existe en nuestros países latinoamericanos, donde el varón no expresa sentimientos, donde el varón no busca ayuda y donde el varón desafortunadamente tiene esta parte de violencia en que atenta contra otros o atenta contra sí mismos. Si nosotros revisamos esta parte, la OMS ha descrito que normalmente en los países desarrollados pues hay muchos problemas de depresión, de ansiedad, igual acá los hay, pero acá tenemos que sumarle esa parte cultural que tenemos. Normalmente evitamos ir los varones a servicios, nos sentimos débiles y vamos. Y esa es una cosa que tenemos que quitar. Cualquiera puede tener un problema de salud mental. De hecho, las prevalencias de salud mental son muy altas. Se puede decir que 1 de cada 3 personas, 1 de cada 5 personas va a requerir alguna ayuda psicológica o psiquiátrica en algún momento dado de su vida, desde un déficit de atención en la infancia, pasando a una demencia en la edad adulta mayor y con todos los correlatos que existimos. Desafortunadamente, un problema que tenemos en México es que no ha habido una encuesta clara de epidemiología psiquiátrica. Desde el 2003 no tenemos una. Y bueno, este año ya anunció la CONASAMA que se va a hacer una encuesta nacional, nos va a dar un poco de luz. Pero en los datos locales que hemos tenido, por ejemplo, antes de la pandemia, tuvimos un incremento de más de un 30% de problemas de salud mental acá en Yucatán. Y eso sí está reportado a través de los tamizajes que se hicieron en las personas. Solamente antes de la pandemia, en 2019, solamente el 63% de los encuestados, de 19,000 encuestados, no tenía problemas de salud mental, y para el 2022, después de la pandemia, prácticamente el 53% no tenía problemas de salud mental. El otro rango de población alto, 47%, sí tenía algún problema de salud mental, ¿sí? Y muchas veces no visualizado, ¿no? Entonces, mucho a través del screening, del tamizaje, del cribado, podemos nosotros detectar, y eso precisamente es derivar, mandarles una alerta, requiere esa atención, acude al médico, acude al psicólogo, ve para acá. Entonces, sí, la prevalencia es alta, pero esa ignorancia que existe y ese estigma de que voy al psicólogo, estoy loco, voy al psiquiátrica, no, me van a encerrar, eso persiste todavía, desafortunadamente. Entonces hay que mandar el mensaje que el psicólogo está precisamente para ayudar a desarrollar tus emociones, a detectar y a tratar. El psiquiatra, pues, es un médico como un reumatólogo, como un internista, como un endocrinólogo, que en los casos muy severos de salud mental, pues los puede ver también en conjunto, ¿no? Y la minoría de la población va a requerir una hospitalización. La mayoría de las veces, en un buen tratamiento, se resuelve el 80% de los trastornos a la primera. Okay. Entonces esto me lleva a otra pregunta. Si yo soy miembro de una familia, porque pasa, por ejemplo, yo ahorita en la casa estoy viviendo un caso donde pues el papá de la persona enferma, que es una niña, bueno, que se le ha detectado un problema de autismo, se resiste a aceptarlo. En este caso, ¿qué recomendaciones podemos dar si yo en casa me encuentro con que mi esposo, mi esposa, mis hijos o el sobrino está teniendo alguna situación de salud mental que vale la pena atender, que no se reconoce? ¿Cómo tratamos esto en casa de una manera preventiva para llegar entonces pues, a la autoridad competente que son ustedes? Hay mucha información hoy día, afortunadamente, dentro de 80, 90% de la población tiene un teléfono celular y tiene acceso a redes o información. Hay que buscar buenas páginas, yo creo que es una de las medidas que se puede hacer. Hay que, de alguna manera, buscar literatura buena, leerla e informar a mi familiar. Siempre actuar con empatía. Si yo veo que hay un problema en mi casa de algún tipo, que estamos hablando también de problemas sociales, violencia intrafamiliar, podemos ver que haya negligencia en el cuidado de un hijo o problemas en cuanto a la comunicación o el vínculo en la familia. El buscar esto, se informa y se puede platicar con empatía. Yo te acompaño, no te recomiendo, no te mando. Tal vez yo me involucro y te acompaño. O me estoy viendo que tienes un problema muy severo con tu consumo de alcohol. O estoy viendo que tienes unas ideas de muerte ahorita que te están atormentando. O estoy viendo que el desarrollo de mi sobrino no está siendo adecuado. Esta es la parte importante. Me enteré, leí, me comentaron, vi. ¿Por qué no buscamos y te acompaño? Mira, hay una línea de ayuda. En Yucatán existe la 800-108-8000, en el país hay la 800-911-2000, y en Estados Unidos supongo que también hay seguramente 986, creo que hay otras. Entonces simplemente es ¿dónde puedo buscar ayuda? Acá en el estado de Yucatán, ¿qué se puede hacer? Se abre la línea amiga, así se llama ahorita, y se dice, tengo un paciente, un familiar que tiene esto. Entonces ellos mismos le van a decir, mira, el lugar más cercano para ir es este, ¿sí?
O ante esta emergencia, pues sabes que sí llama al 911 para que te ayuden para acá. O, mira, existe tales posibilidades. Eso a través de la línea de información. Entonces, el que está interesado puede ayudar a otro siempre y cuando buscando la información, escuchando empáticamente y acompañando. Yo no digo derívalo, yo digo, ok, soy tu tía, yo te acompaño, vamos a ver al médico acá que está cerca en la comunidad, o vamos a ver al psicólogo que me recomendaron que está en el Secosama, ¿sí? O escuché que hay alguien que va a dar una plática mañana en la escuela, vamos a escucharla, ¿sí? Entonces, creo que la parte importante es acompañar siempre. Y creo que también algo importante es que ya debemos empezar a platicar esto en casa como algo normal. Así como a quien le dice me duele la muela o me duele la cabeza, pues hoy me siento así, ¿quién me puede ayudar? Creo que vivimos en una sociedad y en un mundo cada vez más deprisa, más de estrés, que muchas veces cuando hay estas condicionantes se detonan más rápido. Totalmente. Primero hay que hablar del autocuidado. Y así como hablamos de cepillarme los dientes, de comer sano, de hacer ejercicio, dormir mis 8 horas, también hay que hablar del autocuidado emocional. El autocuidado emocional es expresar mis emociones, es en un momento dado dormir bien, es realizar actividad física, tener conexión social. Casi todos los estudios que vemos a nivel mundial, cuando hay problemas de salud mental, vemos que un problema es la falta de conexión social. Y estudios muy, muy importantes a nivel mundial han dicho que lo más importante es tener esa conexión, los amigos, la familia, con quien estamos. Y desafortunadamente ahorita en estas sociedades se ha perdido esa conexión. Entonces tenemos que buscarlo. El Facebook, el Instagram no son conexiones sociales, no son redes sociales, ¿no? La red social es la personal, la que yo establezco allá. Entonces, la primera parte es autocuidado emocional. Es entender que mis emociones son válidas, que mis emociones son expresiones de pensamientos que yo tengo y que eso es como una alarma. Un bebé llora porque tiene dolor o porque tiene un malestar. Igual el ser humano puede estar irritable o puede en un momento dado estar ansioso, puede estar triste por factores que estén pasando. Si yo puedo entender que es un señal de alarma y puedo entender qué me pasa, pues puedo actuar. Y si no lo entiendo, pues hay quien me pueda ayudar, como un psicólogo, un trabajador social, alguien, un médico, que me puede explicar qué pasa y entonces yo puedo tratar eso, ¿sí? Mucho va primero con autocuidado, ¿sí? Si yo puedo entender eso, puedo ver un cuidador que está cuidando a una persona con Alzheimer, pues se desgasta, entonces pues también tengo que entender que tengo que cuidarme, ¿no? Entonces, la primera parte es autocuidarme, detectarme. ¿Qué pasa si yo quiero prevenir un cáncer? ¿Qué hago? Me toco las mamas para descartar que hay un cáncer o me hago un papá Nicolau. Igual, si yo quiero detectar, hay instrumentos de tamizaje muy claros donde yo puedo ir a una cita y, bueno, tengo esto, me pueden ayudar a manejar mis emociones. O si ya hay un trastorno, pues tratar el trastorno. Si tengo consumo de alcohol o tengo consumos, también tengo que entender que pues hoy día saber que las drogas, hay que hablar de eso de drogas, hay que hablar que está muy normalizado empezar a tomar alcohol a los 13, 15 años y sabemos que un problema que tenemos en México, en el mundo, son las relaciones sobre el consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, si yo puedo hablar con mis hijos y hacerlos discernir que no es bueno tomar alcohol a los 15, 16, 17 años, no dar el ejemplo en la casa de hacerlo, pues eso nos va a ayudar a prevenir. Y yo creo que allá también tenemos un gran reto por la condición muchas veces económica, ¿no? Yo escuchaba hace poco que muchas veces la droga o el alcohol puede ser como la medicina porque me tapa mis problemas, ¿no? Entonces, allá también es la parte de trabajar en nuestra familia, de saber afrontar esas realidades y saber que pues todo se puede ir resolviendo en equipo, ¿no? ¿Cómo ve usted, ya con todo esto lo que hemos platicado, cómo visualiza los próximos 10 años de la salud mental en Yucatán? Esperemos que el esfuerzo que se ha hecho a través de la creación del Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán persista a través de los años. Esperemos que haya el presupuesto suficiente para lograr que los programas continúen y se den. Esperamos que cada vez más profesionales se integren en esa estrategia y yo creo que también a través de la integración de todos los servicios de salud que existen, podría haber un reforzamiento para los programas tanto preventivos como de atención como de rehabilitación. Yo creo que obviamente falta mucho desarrollar más las estrategias y realmente invertirle. ¿Sí? Invertir dinero. Menos del 2% del presupuesto a nivel mundial se va a salud y de ese menos del 1% se va a salud mental. Entonces, ampliar los presupuestos es básico, ¿sí? No solamente es ampliar por ampliar, sino es ampliar para saber en dónde se va a destinar esto, ¿no? Yo creo que eso nos va a dar realmente la manera que podamos desarrollarlo.
las universidades, las escuelas, vamos a hablar, digo, desde la UADY hasta la Marista, la NAHUAC, tienen programas de psicología, de apoyo. ¿Podrían contribuir ellos a este programa? Claro, y la rectoría la tiene el Instituto de Salud Mental a través de la coordinación de las universidades con el Instituto de Salud Mental, ya creado desde el 2018, ¿sí? 2019. Yo creo que esto precisamente es ahondar, ¿no? O sea, necesitamos ampliar esos programas, ¿no? Y creo que se está dando. Por ejemplo, ahorita hay campaña, mañana es el Día Mundial de Prevención del Tabaco, entonces hay una estrategia con universidades, con escuelas, con todo, ¿no? Hay que unir a la comunidad y trabajar, como decíamos, trabajar en primer nivel de atención, trabajar en campo, en territorio, como dicen ahorita, ¿no? Y si logramos hacer esto, pues podemos bajar la tasa, detectar, canalizar, atender, ¿sí? Prevenir, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nos toca ahorita, ¿no? Pero sí, todas las entidades yo creo que deben estar unidas y precisamente a través del Instituto de Salud Mental, pues debe haber una coordinación con todas ellas. Correcto, doctor. Entonces el mensaje final sería prevención, no le tengamos miedo a la palabra salud mental. ¿Es correcto? Al contrario, empecémosla a querer, a enamorarnos de ella, porque es parte de nuestra salud integral. Es correcto, hablar de salud mental, hablar de salud social, hablar de salud física es muy importante, ¿no? Entonces, no perder el miedo a que yo puedo, así como voy al dentista o al oftalmólogo, pues también debo ir al psicólogo, ¿sí? No veo por qué no. O sea, yo puedo en un momento dado expresarme esa parte y entender que es una parte muy, muy importante de mi vida. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos abierto este contexto. Creo que, bueno, nuestro objetivo es ir poniendo precisamente más accesible ese entendimiento y comprensión de lo que es la salud mental, no tenerle miedo, irnos a acercarnos y ir aprendiendo, ¿no? Y creo que hoy nos ha dejado con esta pequeña charla, pues ahora sí un campo más abierto de qué hacer, cómo hacerle y cómo trabajar en nuestras casas, con nosotros mismos y con nuestras familias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas tardes, y eso ha sido un honor estar con ustedes y un placer. Y sobre todo que nuestro público, nuestra audiencia pueda poner mucho de su parte para que podamos trabajar todos en conjunto. Es venir la ayuda de todos y creo que todos juntos podemos lograrlo. Muchísimas gracias.